Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad de la Comunicación. Yo soy Reina Aguiar y Adriana Martínez y estamos entrevistando a Jesús Torres Torres, profesor también de la Universidad de la Comunicación y un gran cineasta. Estamos participando el día de hoy haciéndole unas preguntas sobre su película Nadie sabrá nunca. Esta película, que actualmente se exhibe en 7 cines de México, está en la Cineteca Nacional, Cinemex, y bueno, ya nos explicará él en cuáles otros está. Y pues le voy a ceder el micrófono a Adriana Martínez para que ella empiece con esta ronda de preguntas. Bueno, pues bienvenido, Shushu. Un placer estar aquí hablando contigo de esta que es una película que tanto a Reina como a mí nos ha embelesado, y además hemos podido tener la suerte de ver este proceso, digamos, desde un momento muy temprano. Y en ese sentido yo a lo que quiero recurrir es a que nos cuentes, digamos, un poco de ese proceso creativo, ¿no? Desde ese momento en el que tienes esta idea en la cabeza y cómo logras concretarlo a que se haga esto que hoy es una cosa real que se está exhibiendo en cines. Pues muchas gracias por la entrevista y la invitación. Y pues bueno, mira, es un poco complicado hablar como de la historia de esta película, pero si tratamos como de hacer una cosa y como de análisis y de volver hacia el pasado, pues creo que el origen de la historia fue cuando yo desde muy chico supe del caso de esta mujer que muy cercana a mi familia, que murió en un accidente muy parecido al que se cuenta en la película. Entonces yo ya cuando cuando fui adulto, digamos, me preguntaba qué pasaba a una mujer que a tan temprana edad quedaban truncos todos sus deseos, sus anhelos, su vida, y que podría haber llevado a la realización de este accidente, digamos. Y pues así fue que empecé a escribir la historia. En cuanto fui teniendo como conocimientos cinematográficos, yo nunca fui a una escuela de cine en forma, pero he leído mucho a propósito, he sido un cinéfilo desde muy chico, casi desde como desde los 8 años. Yo empecé a ver películas en la televisión, no en las salas, y digamos que me fui haciendo cinéfilo y quise estudiar, pero no las circunstancias no se dieron y no lo pude hacer formalmente. Estudié una carrera, digamos, paralela, estudié comunicaciones, y de ahí empecé a tomar cursos como de fotografía. Luego ingresé a ser director artístico en películas, ya cuando por fin pude entrar, digamos, al ambiente cinematográfico. Y pues cuando tuve la oportunidad empecé a escribir esta historia, que fue hace más o menos 10 años. La hice como un primer esbozo, casi para saber si tenía algún interés, porque, o sea, a mí me interesaba, pero no sabía si a los demás podría interesarles. La metí a un concurso de guión, quedó entre los 10 trabajos seleccionados para tomar un taller, nada más y nada menos que con Vicente Leñero. Entonces, recuerdo muy bien que en la primera sesión yo llegué muy temprano y solo estaba ahí el maestro Leñero también solito. Llegué, me presenté y me dijo: tú eres Jesús, tú eres el de esta historia que ocurre en un pueblo y no sé qué. Y digo, sí. Dice, pues me parece que es muy, muy interesante. Y dice, ya la trabajaremos aquí. Y con eso supe que tenía un interés y que podía trabajar. Bueno, un poco eso es el origen de esta historia. A ver si continuamos con tus preguntas para que él nos vaya desarrollando un poco
sobre el hilo. Cabe mencionar que también esta es una invitación para que toda la gente vaya a verla, porque les estamos hablando, no queremos echar a perder las tramas ni nada por el estilo, pero sí, pues que de esta plática surja esta invitación, ¿no? Para que la gente pues pueda acudir a las salas y ver esta gran película. Pues justamente esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de Nadie sabrá nunca sin quizá develar demasiado? Pero partiendo de esto que es la esencia que acabas tú de relatar ahorita, que es una historia, porque en efecto la historia es fantástica. Ahora bien, es una historia acompañada, digo, técnicamente es para mi gusto una cosa fantástica porque además remites a muchísimas cosas. Digo, evidentemente el western es algo que está ahí atravesado en la historia, pero también tienes muchas referencias de pronto de cine italiano, etcétera. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de esa parte, tanto de tus influencias o referencias del cine clásico quizá, pero de esta historia en concreto, repito, sin quizá develar el quid para que en efecto la gente vaya a verla. Pues mira, creo que aunque diga muchas cosas, nunca develaré mucho, porque creo que siempre me costó trabajo contar la historia así como de una manera muy fluida, porque creo que está llena de un montón de cosas, como que hay una historia central, pero alrededor hay un montón de cosas que ya depende un poco como del público, del espectador, que conecte con qué cosa o con qué cosa conecta. Eso es como muy enriquecedor ahora que he tenido oportunidad de hablar directamente con el público que me hace preguntas, y los intereses de estos son de verdad muy muy diversos. Van desde el feminismo, o la crítica al machismo, de las referencias cinematográficas, que muchos las reconocen y las halagan o me comentan mucho sobre ellas. Pues creo que es como si, bien te digo, muy complicado hablar como de la historia, pero podríamos, si quieres, hablar como de temas específicos a los cuales podemos como atacar de poco a poco, digamos. A mí me gustaría solamente abundar en esto, porque creo que lo has mencionado, esta diversidad de elementos que se conjugan en tu película. Yo me he atrevido en un momento dado a llamarle un collage, ¿no?, de estos elementos y de las estrategias que te llevan a conectarlos, porque creo que si pudiésemos definirlo, o como yo lo definiría, sería un bordado fino, ¿no? Porque en efecto de pronto vemos cómo cada plano está estudiado perfectamente, la fotografía es increíble. De hecho me parece, y nos hablarás de ello, que por ahí hay un concurso en el que está participando el fotógrafo, ¿cierto? Y ahí nos das más pistas. Pero todo, la trama, la música se construye, entra perfecto, la misma historia, ¿no? La manera en la que de pronto estamos en un plano realista y pasamos a esta historia de ensoñaciones, diagonal ficción, diagonal una historia que involucra también a los espectadores, porque uno de pronto se va metiendo en este mundo, te vas a los años 70 finalmente, no sé, hay escenas magistrales, ¿no? Las actuaciones de Ofelia Medina, la actuación, por supuesto, de Silvia Pasquel son grandiosas, y a pesar de que tengan una breve participación, pero sin embargo es contundente y de una gran solidez. Don Manuel Ojeda también, que hace pues un espectáculo genial, ¿no?, en la película. Y obviamente, bueno, nos hablarás de todos estos personajes, pero tal vez saber un poco cómo los fuiste eligiendo, cómo fuiste pensando, los niños, que por supuesto tienen unas actuaciones sensacionales. Entonces por eso te digo, es como este bordado fino que se va tejiendo. Tú hablas de 10 años de procesar la historia, pero también cuánto tiempo te toma a ti en un momento dado ir construyendo los personajes y identificando con qué actores los vas a poder representar, ¿no? Pues mira, ahorita que justo que lo dices, he tenido como un flashback, como le decimos en el cine,
y me remite justamente a mi trabajo previo como fotógrafo de fijas o fotógrafo artístico, cuando hacía exposiciones, cuando tengo una serie donde retrabajé como el collage, y creo que un poco, ahora que lo dices, eso es lo que un poco hice en la película. Y el cine es así, el cine es una amalgama de un montón de gente, y el director es el que tiene que un poco dar la pauta y guiar para que todos lleguen a buen fin y que todos se concatene en el trabajo que tú tienes en la cabeza. Mucho me lo decían y los actores o los colaboradores, que yo tenía como muy claro todo. Y creo que el hecho de que tú mismo escribas una historia, que estés trabajando por años, digo, no fueron periodos consecutivos, sino dejaba meses que no hacía, porque también hay que vivir y hay que trabajar y hay que hacer otras cosas. Pero ese hecho de estar pensando y repensando y retrabajando la historia me hizo, al final, a la hora de llegar a un rodaje de 6 semanas, tenerlo todo ya mucho más claro. Ahora, también te puedo decir que en la sala de edición quedaron un montón de cosas que ahora las veo, digo, ay, ¿para qué filmamos eso? Eso ni siquiera debió haberse filmado, debió de haberse editado en la escritura, pero pues un poco así funciona el cine. Y pues hasta que ves la copia final te das cuenta de un montón de errores o de algunos aciertos que pudiste haber tenido, pero sí tienes que pensarlo y repensarlo y mover las piezas y colocar una en un lado y luego a lo mejor lo cambias de lugar, y un poco así funciona esta cosa del collage. Entonces creo que muy bien da la vuelta el trabajo que empecé hace 20 años en la fotografía fija, y ahora terminado en la película. Yo quería regresar porque justamente tú lo mencionas, ¿no? Abarca un montón de temáticas, pero quiero apuntalar uno porque, bueno, a mí en lo personal me interesa, y de hecho es algo que detecté desde la primera vez que vi la película, porque ya la he visto 3 veces, si no me equivoco. Pero ha sido justamente esta manera en la que abordas pues la, digamos, funcionalidad o disfuncionalidad de una familia mexicana tradicional de los 70 en zonas rurales, y cómo quizá a lo mejor sin quererlo así o simplemente porque, como bien se establece en la película, todo pasa a través de los ojos de un niño al que además le dicen en un momento muy enfáticamente que es muy observador, ¿no? Y justamente esta mirada de observación aguda empieza a develar todas estas dinámicas pues sumamente nocivas que se dan al interior de las familias, y esto obviamente en contexto mexicano nos lleva a hablar del machismo, ¿no? Y de algo que hoy por hoy pues por cuestiones que sean está más que en boga, yo creo, con una necesidad de hablarse impresionante, y tu película lo pone ahí sobre la mesa en un plato calientito para discutir, y además de una manera a la vez que yo encuentro sumamente sutil, porque repito, no se trata de ataques o de confrontaciones, es simplemente ir develando para esas miradas que a lo mejor de pronto no se detienen a observar como si lo hace este chiquito, a decir, híjole, aquí hay un montón de cosas muy extrañas, y quizá apuntar a una esperanza de cambio, ¿no? Y evidentemente todo encarnado en el personaje también de la madre, que es Adriana Paz, etcétera. Entonces, si nos puedas hablar un poco de eso. Pues mira, podría como hablarte, y eso va un poco a amarrar este tema que pones, cómo trabaja con los actores. Cuando ya una vez que tuvimos como este casting que yo digo, es muy largo de platicar porque las circunstancias que llevaron a cada uno de los actores a estar en esta película, pero una vez que estuvieron ya todos en su personaje, la
la pregunta que siempre me hacían era, después de leer la historia, es cómo abordar esos personajes. Y sobre todo lo que yo veía un poco también en la mirada, no me lo decían, pero lo sentía como en su mirada, era: tú no tienes experiencia, eres un director primerizo, has hecho 2 cortos, es tu primera película, sobre todo, por ejemplo, yo veía a Ofelia Medina o a Manuel Ojeda, que son muy agradables y simpáticos, pero tú sabes que tienen toda la trayectoria del mundo, yo la conozco, entonces eso también me permitía como tener ahí como armas de alguna forma. Y yo al verles la mirada y verles esa interrogación, así como, ¿en qué nos estamos? A ellos lo que les gustaba mucho era la historia, pero la manera como la íbamos a desarrollar no sabían, y ese era su cuestionamiento interno que yo percibía. Yo lo único que les decía: no se preocupen, yo a todos estos personajes que he planteado los conozco perfectamente, porque he convivido con ellos. Y no es que yo tuviera una madre o un padre o yo sea el niño, sino que los he visto en el entorno, y en cada personaje he como resumido muchas características que he observado en otros. Entonces los conocía, sabía cómo se comportaban. Recuerdo que una de las actrices quería tener un tono como un poco más hacia arriba de lo que yo le planteaba, y le decía: no, es que no es así, no, ella no explota de esa forma, tiene que ser todo muy sutil, muy hacia abajo. Y por supuesto lo hacía y le iba bajando poco a poco, pero al final me decía: ay, pero no me dejas. Ya cuando vio el trabajo y cuando lo veía en el monitor, decía: pues sí, ya le estoy, estamos llegando a y creo que con ella, no voy a decir quién, pero logré como las secuencias favoritas, así de mías de la película. Entonces, digamos que todos estos aspectos que pueden ser nocivos o no, pero yo los había visto de alguna forma, había sido víctima o victimario de ellas, porque también me reconozco que yo puedo tener todas esas características del machismo, porque así fuimos educados todas las generaciones precedentes, a los que ahora se están preguntando un montón de cosas, pues hemos sido educados de esa forma y así nos hemos comportado. Ahora creo que vamos a tener la oportunidad de reeducarnos y cambiar cosas, espero. Digo, a lo mejor a nosotros ya no nos da tiempo, pero las generaciones más jóvenes, espero que sí. Entonces, pues de ahí viene todo eso. Creo que no es únicamente características que podemos adjudicar a familias provincianas, sino que están en la ciudad. Tampoco tiene que ver con la preparación. Por ejemplo, otra cosa que les explicaba a las actrices sobre los personajes femeninos era: estas mujeres no tienen una educación. A lo más que tal vez llegaron fue al 6º año de primaria, y en una primaria rural, con todas las carencias y deficiencias que puede tener, pero no son idiotas. O sea, son inteligentes y perciben un montón de cosas. O sea, el personaje más negativo que puedas identificar en la historia tiene sus razones, tiene un pasado, tiene un entorno que está respirando y que está que la está construyendo, y ella misma está construyendo. Y hay otras que son como más avispadas, por ejemplo la protagonista, que intuye cosas, pero el entorno la está empujando hacia un lado y ella quiere irse al otro, y no sabe cómo hacerlo, y a lo mejor toma caminos equivocados, o a lo mejor no,
pero lo intenta, se avienta y no necesita tener un título universitario. Solo con vivirlo, con querer salir de ahí, lo logra o no lo logra de alguna forma. Y bueno, yo quiero, porque he estado leyendo un montón respecto a la película, críticas y de diversos, además he estado en presentaciones en donde también he podido escuchar al público hacer preguntas abiertas, y en ese sentido, bueno, en repetidas ocasiones ha salido esta comparación con Roma y no quiero dejar de sacarla es decir, mientras porque es por temporalidades, me parece, y porque Roma pretende también en un momento dado ser una suerte de búsqueda por reivindicar pues a una mujer, y a una mujer que además es de clase baja, etcétera, ¿no? Pero a mí me encanta tu posicionamiento, porque es completamente otro. Es decir, creo que tú verdaderamente abordas toda esta temática y la vas desmenuzando de una manera magistral, ¿no? Además, quiero regresar ahora a los recursos cinematográficos, a la música que tú hacías mención en un momento dado, bueno, evidentemente la fotografía, que es magistral, pero hay momentos también cruciales como llevarnos a sentirnos en el cine, dentro del cine, que es increíble, muy a la Cinema Paradiso, no sé, es decir, quisiera que hablaras de todos estos otros recursos, porque mientras en un momento se compara con Roma por ciertas coincidencias temáticas, me parece que en tu obra hay un análisis mucho más profundo y hay una técnica detrás que a mi gusto supera a Roma, ¿no? Que sin embargo viene a coincidir, pero bueno, y ahí entraremos después a cuestiones de producción, distribución, que ese es un tema también interesante a tratar. Pues muchas gracias por todo lo que dicen. Creo que ustedes hablan mejor de la película que yo mismo. Pues mira, con respecto, una de las cosas o temas centrales de la película es como la ficción dentro de la ficción, y cómo la ficción logra de alguna forma, yo no quisiera decir como evadirte de la realidad, pero sí un sobrellevar la realidad. Yo creo que la ficción, y eso nos ocurre como a la mayoría de la gente, por eso vamos al cine, por eso vemos series en la tele, por eso vemos telenovelas, por eso escuchamos la radio, por eso escuchamos música, porque estos otros mundos que otras personas han creado nos permiten momentáneamente salirte de tu mundo, pero luego regresar a él con otra visión, con otra forma de verlo o de afrontarlo. Y de un poco de eso va la película. Por este par de personajes se crean ese mundo aparte, donde en algún o de un trayecto de la historia son absolutamente felices, como son los personajes de esas ficciones que escuchan y ven, ¿no? Entonces eso es como la razón, y ahí a mí como cinéfilo y adorador de los grandes maestros del melodrama, del cine mexicano, del cine gringo, soy muy fan de John Ford, de los neorrealistas italianos, de los que siguieron a los neorrealistas, incluso del cine contemporáneo. Pero también creo, y ahí un poco a lo mejor conecte con lo de Roma, creo que el cine contemporáneo es también muy frío y muy distante con respecto al público, y a mí eso yo lo tenía como muy, muy claro a la hora de plantear cinematográficamente la historia. Podría haberme ido de ese lado. Sé que hay muchos críticos que han visto la película y que un poco atacan ese sentido de parece un cine viejo, parece un cine pasado de moda, no está al modo de los festivales donde los jóvenes son los amos y señores, ¿no?
no es este cine frío y distante que plantea como cosas muy reales, pero a leguas de distancia del público. Yo quería que fuera una película mucho más cercana, que el público se identificara claramente y rápidamente con cualquiera de los personajes o con la historia, que apelara a su pasado, a su familia. O sea, todos, aunque seamos citadinos, tenemos un pasado provinciano. Entonces, por eso la planteé en este espacio, además de que es el espacio que conozco o que conocí. Digo, yo soy más citadino que pueblerino ahora, tengo muchos más años viviendo en la ciudad que los 8 que viví en un pueblo, pero pues es eso, quería que el público verdaderamente sintiera, y creo que lo que está pasando en estas funciones que mencionas, mi gran sorpresa es que el público joven, al que menos yo consideraba que podía interesarles esta película, es el que más les está interesando. Ahora, con esta cosa de las redes sociales, algo que yo tampoco esperaba, y eso es por, yo creo que mi edad, es que mucho del público se está comunicando conmigo a través de las redes. O sea, como estás en Facebook o en el Instagram, me escriben cosas, graban fragmentos de la película y le escriben y ponen, esta es mi escena favorita, y son chavitos de 20, 25 años los que están haciendo eso, o graban diálogos, toman fotos a la pantalla y las suben al Instagram, o simplemente le toman foto al boleto y lo suben y dicen, vayan a ver esta película porque me ha conmovido mucho. Ya no fue joven, ya es más adulto, más cercano a mi edad, me escribió así una cuartilla de cosas que le habían provocado la película. Eso para mí ha sido muy, muy sorprendente. Y bueno, también ha habido los festivales que han detectado cosas que no han detectado a lo mejor otros. Por ejemplo, en Vancouver, el programador del festival fue quien habló personalmente conmigo y me explicó lo que había pasado con mi película. Dice, yo doy a ver la película a 2 grupos. Cuando tú tienes que aplicar a los festivales y mandar tu película para que la vean y a ver si les interesa, y la programan en él. Se los dio a 2 grupos. Uno llegó diciéndole, es una película pasada de moda, de cosas que ya vimos y no sé qué, y otro llegó maravillado. Entonces él dijo, tengo que ver esa película porque no puedo tener cosas tan opuestas, tan diferentes. La vio y él dice, yo me fui del lado del que se había maravillado y dije, wow, qué cosa. Un poco todas estas cosas que me explican del hilado fino y del encaje y de que él me lo decía y me lo dijo, y después habló con todos su equipo de programadores y visionadores, y al final todos terminaron votando unánimemente porque la película se programara en un festival donde estaba lo más importante de ese año, en los festivales más importantes. Estaba lo mejor de Cannes, lo mejor de Berlín, lo mejor de los que después concursaron al Oscar. Estaba La Favorita, por ejemplo. Yo estaba verdaderamente impresionado y maravillado. Luego el contacto con el público de allá fue increíble. Al final fue un gran aplauso, preguntaron muchas cosas. Recuerdo salir del cine y gente en la calle me decía, usted es el director, en inglés por supuesto me lo decía, y me abrazaba. Una señora me abrazaba y decía, me felicitaba y me abrazaba. Eso ha sido como muy, 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 muy emocionante. Yo creo que tenemos muchísimo de qué hablar de la película. A mí me gustaría llevarlo un poco a las aportaciones
que hay, ¿no? Porque yo, evidentemente, uno de los temas que rescato, por mi postura feminista, evidentemente, por toda esta intención que la perspectiva de género sea más considerada y demás, a mí la película me pareció un ejemplo virtuoso para poder hablar del tema, porque es esperanzadora. A mí me gusta mucho el desenlace de la misma, a pesar de que es un desenlace trágico por un lado, pero hay un desenlace esperanzador al cierre, una transformación de la gente. Me gustó mucho ese tratamiento que le diste. Yo creo que esto es una aportación muy franca. Tú lo que decías, yo lo comparto. Creo que muchas de las películas que vemos actualmente podemos sentir este tono superficial o un tono frío, y yo creo que en tu película es todo lo contrario, ¿no? Hay que hacer una inmersión profunda. Hay toda esta presencia que está en boga también ahora cuando hablamos de las cuestiones de género y demás, que es toda una sensación o una esencia sentipensante, ¿no? Está ahí, claramente las emociones se conjugan con todo este urdido, ¿no?, que tú fuiste haciendo en la narrativa y demás. Entonces yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que hay, es decir, esta consideración y ponerlo como en relieve para que se note, ¿no?, que se hable de ello. Yo creo que tú quieres también abundar un poquito en el tema para que Jesús nos pueda explicar. Pues en realidad sí, es decir, tenemos todo visto a través de los ojos de un niño, como había yo dicho, pero a la vez pareciera que justamente un personaje central y esencial, sino el principal es el de la madre, ¿no? Es decir, la mujer. Y bueno, evidentemente en un contexto como el nuestro, el mexicano, la madre que juega siempre este lugar como de sacrosanta, en donde la elevamos, pero por otro lado tenemos esta serie de contradicciones en ese sentido, y justamente eso que apuntabas tú al principio, que es esta mujer que pareciera que se le trunca la vida, además una vida pues sumamente joven, en los 20 y tantos años, ¿no?, que tiene anhelos, que tiene esperanzas, que tiene, ¿no?, una cierta sueños, exacto, y que a su vez es de una belleza, porque creo que esta esperanza de la que habla Reina es esta manera en la que ella lega justamente a sus hijos, pero en concreto y más específicamente a su hijo, esta posibilidad de otra cosa, ¿no? Se plasma francamente en la historia, pero digamos, ese pasar de una generación a otra, toda esta cuestión, y que pues nosotros ya no nos quedamos para ver qué es lo que pasa con ese niño, pero definitivamente, a pesar de sus aspectos dolorosos, pues creemos que hubo un otro camino para él, ¿no? Y entonces, pues sí, me gustaría que quizá nada más tocáramos un poco eso para luego hablar también de consejos a los alumnos cineastas. Pues mira, yo creo que efectivamente la madre es como, creo que además es el personaje principal. El niño pues sí es, todo lo estamos viendo como a través de ese niño, pero lo que va a hacer esta mujer es el legado que le queda a esta otra generación. Y de lo que ella se da cuenta es que tiene que cambiar las cosas, que a lo mejor a ella ya no le va a dar tiempo de realizar todo esto que quiere, pero a los hijos, cuando menos les quiere plantear la oportunidad de que esto suceda, de que sí cambie, no sé qué, o ella no sabe qué tanto, pero que algo cambie. Y bueno, los griegos hace miles de años, esto no es nada nuevo, nos enseñaron que es mediante la tragedia que se establecen muchos de los cambios. Entonces, por eso elegí un poco, y por eso desde un principio veía que en la tragedia había como esta posibilidad de cambio para el personaje. Entonces, pues a eso me apliqué y a eso así lo construí, o así lo fui armando. Y pues creo que al final, creo que todos los personajes conservan como la misma, como que no hay como muchos cambios, todos son como ambivalentes. Esta mujer no termina de ser por ahí hay una secuencia que a mucha gente le llama la atención, que es esta donde obliga a la hija a recoger el plato del hermano, y
Pues ahí debo de confesar que, un poco para que entiendan el armado de la película, cómo se va conformando, en muchas versiones del guión esa secuencia no estaba, hasta que lo leyó una amiga, que además que también es directora, feminista, escritora de sus guiones, me dijo: creo que a tu personaje le hace falta algo donde veamos que también le quedan resabios de esta educación machista que le está costando trabajo salir de ahí, que no se dio cuenta y ahora va a cambiar, sino que están quedando cosas y que hay que seguir trabajando para que eso se logre. Y dije, creo que tienes razón. Me apliqué a ello y fue que con esa sencilla acto de porque además lo había visto, o sea, no era no me era ajeno ni me lo estaba inventando, o sea, lo había visto, no a lo mejor en mi familia directamente, en otro lado y muy recientemente. Entonces, con eso le traté de dar como de otra dimensión a este personaje, para que veamos cómo todo está cambiando, o sea, no agarramos un camino y nos vamos directo. Hay un montón de cosas que te hacen voltear para otro lado y luego para el otro, y a lo mejor te vas un rato para y luego regresas y así funciona, ¿no? Entonces, pues los personajes son un poco así. Creo que el único personaje, y que además a mí es el que más quiero personalmente, es el personaje del padre. Es el único que creo que al final cambia. Después de que le pasan un montón de cosas y que lo vemos que también sufre toda esta onda del machismo, es el único que es capaz de cambiar y cambia. Y es el único que... Y también es una cosa como muy sutil, tampoco es así una cosa terrible o muy visible, y lo hace y se da cuenta que el hijo, el mundo de ese hijo ya no es ahí, que es justo lo que había intuido la madre, y que lo tiene que dejar ir y que tiene que hacerlo. No sabemos qué le va a pasar, efectivamente, a lo mejor le va peor, a lo mejor le va mejor, pero que ahí ya no es un mundo y que tiene que salir de ahí. Pues no sé si te contesté. Y a mí me gustaría, Jesús, que para que cerráramos, ¿no?, esta plática que tuviste a bien brindarnos, regalarnos el día de hoy, también comentarte que, bueno, estamos trabajando en la Universidad de la Comunicación en una futura publicación, una revista de arte y cultura, donde publicaremos un artículo evidentemente de la película. Pero independientemente de esto, y que haya la ocasión de verla posteriormente, que en esta entrevista también sirva un poco para que nos digas, sabemos que tú eres profesor, hace muchos años diste clases, así como yo, y nuevamente estás en la universidad dando clases en la carrera de cine. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de esta experiencia y ¿qué le recomiendas, qué le aconsejas a tus alumnos justamente en esta difícil carrera que es ahora el cine? Porque me parece que es complejo, ¿no? Me encanta que haya nuevas oportunidades, nuevas visiones, nuevas instituciones donde se puede estudiar. Otrora había realmente escasos recursos, y creo que mientras esto crezca y el interés crezca, pues tenemos más posibilidades, ¿no? El cine en México está repuntando y esto es algo también esperanzador. Entonces a mí me gustaría cerrar con eso, con que nos dieras un mensaje para estas nuevas generaciones que son tus alumnos y que están desde la universidad aprendiendo esto. Pues mira, efectivamente es como una nueva generación los que están estudiando ahora. O sea, esto en mis tiempos no existía, o existía muy, muy poco. Por eso yo no estudié cine, porque era impensable. O sea, si yo llegaba con mi familia y les decía, quiero estudiar cine, o sea, me daban un par de bofetadas y me decían, por supuesto que no. Bueno, eso y muchas otras cosas, porque muchos sí lo hicieron. Pues creo que
lo que les digo a los alumnos, y no necesariamente tiene que ser de cine, sino a cualquiera que necesite o quiera realizar una carrera en cualquier aspecto de las artes visuales o cualquier cosa que tenga que ver con arte, es algo que a mí me dijeron muy temprano allá cuando estudiábamos fotografía, que había que crearse un ojo. O sea, para que tú puedas crear otros mundos o hacer cualquier cosa nueva o medianamente nueva, tienes que crearte un mundo visual antes. Tienes que llenar tus gavetas mentales de material visual, y material visual de calidad, porque todo el mundo, desde que amanece estamos viendo cosas y nos estamos inundando de un montón de imágenes, pero no necesariamente todas esas imágenes son buenas. Entonces uno hay que ir a las exposiciones de pintura, de fotografía, de escultura, de todo, y hay que ir al teatro, y hay que ir a la ópera, escuchar música de todos los estilos, no solo reggaetón, tienes que escuchar de todo para decidir qué te gusta o qué no te gusta, y por qué te gusta y por qué no te gusta. Uno de los ejercicios que ahora les hago a mis alumnos es, a ver, argumentenme por qué esto les gusta y por qué esto no les gusta. Creo que es un buen ejercicio para ir justamente discerniendo o clasificando lo que tú vas viendo y escuchando. Y según tu almacén se vaya llenando o vayas teniendo ahí cosas, vas a ser capaz de hacer o no hacer cosas cualquiera que sea tu carrera. Entonces, pues eso, que vean y escuchen todo lo que puedan, y sobre todo que sea de calidad. Y la calidad pues ya nos la van señalando los museos, las instituciones teatrales, y aún así nosotros tendremos que ser capaces de decir si eso tiene o no tiene calidad, pero eso lo vamos a ir decidiendo mientras más armas tengamos para poder clasificar eso. Pues ya nada más para cerrar, agradecer a la Universidad de la Comunicación, agradecer a Jesús Torres Torres y invitarlos a todos a que vean Nadie Sabrá Nunca, que si todo sale bien es probable que esté prontamente presentándose aquí mismo en este plantel. Muchas gracias y buenas tardes.